Yo pienso que en el fútbol se les conoce a las personas como son, en el deporte. Ahí sacas tu verdadera personalidad. Y le hemos visto a Fabián, le veo yo la perseverancia que tiene. Siempre va al juego, no se cansa nunca. Es una persona que jamás falta acá a los partidos. A menos de que esté lesionado, él religiosamente siempre está aquí. Mis hijos han crecido junto al juego del fútbol y junto a Fabián han aprendido también de él muchas cosas, la personalidad de él. Nunca es un tipo mal hablado, así esté perdiendo. Siempre se trata de estar tranquilo. La experiencia que él transmite al resto de jugadores es fundamental. Todo esto empezó cuando yo no jugaba en mis campeonatos los fines de semana. Entonces me decía, ¿quieres ir? Con pesar le decía, bueno. Claro, después le coges el gusto, ¿no? Y el cariño de compartir esto con tu padre, que es algo que me gusta y sé que le gusta. Entonces tenía la mejor opción para pasar el mejor tiempo de calidad con él. Entonces te hablo que venimos jugando los domingos hace puede ser unos 5 años más o menos, que venimos con intensidad los fines de semana. Bueno, de acuerdo a las cosas vividas, el fútbol me parece, en mi criterio, que es lo más importante que él tiene hoy en día. Tú le invitas vamos al estadio, pero si tiene un partido que jugarlo, simplemente dice, no, gracias, tengo que jugar. Entonces ahí te das cuenta el nivel de interés que él tiene por esto, ¿no? También voy a delatarle un poquito. Si no juega fútbol, él se muere de las iras, él se muere de las iras. Él no tiene una buena semana y eso está más que comprobado, entonces ojalá no me ale la oreja por esto, pero lo estoy delatando un poquito. Esto es su vida, yo sé que esto es su vida, por cómo lo juega, por cómo lo vive. Él deja todo en la cancha, él es de los jugadores o de las personas que te corre del primer minuto hasta el último minuto de juego. Nunca le ves ahí parado ni lamentándose, no. Falló, bien, lo hizo bien, mucho mejor pues, pero no lo ves lamentándose, al contrario, siempre está ahí, corre y disfruta y goza, y eso es lo que le da pues para seguir. Mi familia y Fabián son amigos desde la infancia de un barrio muy tradicional de aquí de Quito, que es San Juan. Entonces empezamos practicando deporte, jugando fútbol en la Liga Barrial de San Juan, y ahí creo que yo fui dando mis primeros pasos en el deporte y tuve la oportunidad de conocerle a él en las canchas, debutando ya con los grandes, como se dice, con los adultos. A la edad de 16 años empecé a jugar yo junto a ellos, empecé a compartir la cancha con ese volante excepcional que es Fabián Guerrero. Tuve la suerte realmente de haber disfrutado de sus clases durante un año, porque fue mi profesor en 2 semestres indistintamente. Recibí las materias muy importantes junto a él y creo que eso es una de las cosas que pudimos conjugar de cierta manera excepcional, el habernos encontrado en las canchas y el haber luego compartido la academia. Fabián dejó en mí enseñanzas demasiado gratas, me ayudó para que en mi camino yo pueda entender que más importante era ser un buen ser humano antes que simplemente un profesional con un título. Y las cosas se conjugan. Tuvimos la oportunidad de disfrutar también de las canchas en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, donde él fue mi profesor, y compartir muchas experiencias y muchas vivencias que
que han marcado una valiosa amistad. Yo creo que él siempre rompió el esquema tradicional y vertical de la enseñanza entre alumno y profesor y sobrepasó esas líneas, siempre brindando una mano más cálida, brindando un compromiso, como digo, humano para poder acercarse a él desde muchos otros aspectos y conocerle, especialmente en las canchas, es compartir con él anécdotas muy bonitas, sonrisas, mañanas, goles, emociones. Como te digo, haber compartido la cancha, haber compartido esa historia familiar, haber compartido las aulas junto a él, para mí ha sido un recuerdo maravilloso y una experiencia inolvidable. Creo que pocos profesores son los que realmente llegan a ti a colmarte el corazón, a hacer que te sientas realmente dichoso. Llegó a clase un tipo serio, adusto, grandote además, fanfarrón en cierto modo, que nos hizo un par de pruebas o ejercicios. En la primera clase recuerdo yo, y a la siguiente nos entregó diciéndonos que realmente no valíamos para nada, que era un desastre, que era una porquería todo. Y claro, yo me molesté, y como soy un tipo de pocas pulgas, escribí un texto a partir de una suerte de ejercicio muy grosero. No sé si Fabián lo recuerde, pero muy grosero y muy prepotente de mi parte, con la intención de que este profesor, que yo no sabía quién era y que me iba a dar esta materia en la que yo creía que no tenía ya absolutamente nada que aprender, se calmara un poco y fuese un poco más respetuoso, etcétera, etcétera. A la tercera clase, ¿cuál fue mi sorpresa si no recibir a un tipo que tomó ese texto y me dio una enorme lección, ¿no? Porque me dijo que era un gran texto, que estaba muy bien escrito, y además de lo que yo no me había dado cuenta era de la naturaleza del ejercicio, pero lo entendí en esta tercera clase, ¿no? Mientras todos los compañeros míos estaban aterrados, temblando, ya viene el Fabián, ya viene el Fabián, ya lo vamos a hacer, y yo esperaba para levantarme y si era necesario ponerme a pelear, esperaba la confrontación. Él llegó con un matiz amistoso que no habíamos visto en las dos clases anteriores y con una sabiduría infinita a explicarnos que él no nos iba a enseñar a escribir, que él no nos iba a enseñar gramática, que eso no le competía y que en última instancia eso dependía de nosotros si es que efectivamente considerábamos que el ejercicio del periodismo o la comunicación era lo que habíamos escogido, pero que él lo que iba a hacer era enseñarnos a usar el lenguaje. Y ese fue uno de los aprendizajes más lindos que he tenido yo en la universidad, porque lo más maravilloso de todas sus clases, y que hasta ahora no entiendo muy bien cómo lo consiguió y cómo lo hizo, fue que convirtió a un conjunto muy heterogéneo de compañeros que teníamos nosotros, entre los cuales había, sí, te digo, gente que no tenía casi noción de la escritura y menos aún de la lectura. Nos convirtió a todos en un semestre en seres pensantes, en seres súper interesados por el tema de la literatura y en seres súper deseosos de aprender, que es algo que yo creo que pocos profesores hacen aquí en la Universidad Ecuatoriana. Él decía que aprobar con él las clases es aprobar la vida, la primera clase que fue. Y de principio, o sea, no se entendía la magnitud de lo que él estaba diciendo. Pero conforme fue pasando el tiempo, fue pasando el semestre, porque estuve un semestre con él, me di cuenta que sí, que es en realidad. O sea, las clases con él son, tal como él dice, no sé si es que habrá dicho después, aprobar la vida. Sí, de hecho, si es que yo no hubiera llegado a la Facultad de Comunicación, si es que no hubiera tenido clases con él, yo no hubiera llegado a escribir lo que escribí, yo no hubiera llegado a leer todo lo que he leído y a querer y amar tanto la palabra y a respetar incluso tanto la palabra como lo que aprendí a hacerlo con él, y no hubiera tampoco creado con tanto amor los textos. Por suerte me quedé, o sea, fue la mejor cosa que me pasó en la vida, haberme quedado. Y la última clase cuando ya no era miedo, ya era un amor, un respeto de todos los compañeros, cuando él se despidió y cada uno iba diciendo lo que había sentido en las clases de él. Y me preguntó, yo le dije,
por favor, y lo estaba diciendo sinceramente, dije, por favor, pero por favor, déjeme de semestre, porque yo no sé qué voy a hacer si es que no recibo sus clases. Y me dijo, por primera vez en la vida, él me decía lo que me suele decir siempre, no, eres una locada. Creo que Fabián Guerrero es un acólito del infierno. ¿Por qué? Porque el infierno habita la soledad y también habita el desamor. Gracias. Entonces cuando inicié las clases realmente eran unas clases que nunca había tomado porque eran clases en donde realmente tenías que pensar, tenías que leer mucho, tenías que analizar películas y yo en mi ejercicio de lectura y de análisis desde el colegio realmente no me había topado con alguien así. Me quedé hasta el final y tenía la esperanza de haber cumplido con todos, o sea, dije, voy a pasar porque cumplí con todas las tareas, todos los deberes, fui a todos los eventos, porque también fue mi acercamiento a la parte cultural a través de Fabián. Nos invitaba a diferentes presentaciones de libros y eventos en la Casa de la Cultura, entonces fue un poco mi acercamiento a la Casa de la Cultura porque yo antes no la tenía. Entonces cuando me acerqué a ver las notas tenía la esperanza de haber pasado. Y no pasé. Sabía que la vida me iba a presentar nuevamente la oportunidad de encontrarme con Fabián y esto fue en séptimo. Cuando estuve en séptimo, ahí sí me di cuenta que mi profesor iba a ser Fabián. Y dije, esta va a ser mi oportunidad para entender en qué tengo que mejorar. Yo realmente no había tenido experiencia en escribir y el hecho de que Fabián nos decía constantemente que escribamos ensayos y ensayos hacía que yo pueda entender cómo podía yo plasmar una idea y de esa idea sacar más ideas. Entonces era un esfuerzo para mí en lo personal. La última clase que tuvimos con él, Fabián siempre ha sido muy puntual y yo siempre luché con la puntualidad. Entonces, y ese día hizo clase conmigo como que hubiera tenido clases con todos los compañeros. Rendí la lección oral, escrita, le entregué mi ensayo. Y los temores que yo tenía esa vez se aplacaron porque pude conversar con él y me di cuenta de que esa persona que yo había temido y que yo no había podido conocer por mis barreras, por mis temores, era otra persona a la que yo había tenido en mi imagen, en mi pensamiento. Y pude conversar con él y me pude dar cuenta del gran ser humano que yo me había perdido durante todos esos años de haber conocido. Trabajo sostenido en el caso de Fabián, si nos damos cuenta o empezamos a examinar su bibliografía, que contiene varios títulos como Viaje, Las Partes, Zanja, La Víspera, Cuando el Amor, El radiante guiño del insomne, hasta llegar a Ninguna cosa nacida del 2015. Y que yo creo que todos estos títulos ponen en evidencia este trabajo del que comento, del poeta, con la palabra, ¿no? Un trabajo continuo que va dando cuenta de experiencias diversas respecto a la construcción de un discurso poético que en el caso de Fabián Guerrero Bando también nos pone frente a la evidencia de lo que significa una exploración permanente con el lenguaje, con la palabra poética, ¿no? Yo creo que es una escritura que se ha ido superando
a sí misma, ¿no? Y eso lo podemos notar en un libro como El radiante guiño del insomne, que me parece que es un trabajo muy revelador, muy sólido, pues no solo por lo que está proponiendo en términos de sentido a través de cada poema, sino que incluso por el experimento que este texto propone, que es la idea de una suma, una especie de texto polifónico en el que se van integrando una serie de voces que dan cuenta en su totalidad de un gran poema, ¿no? Una especie de collage, ¿no? En el que están presentes como estos elementos que tienen que ver con la condición de un sujeto, en este caso el sujeto moderno o posmoderno, y todo lo que significan no solo sus preguntas, sino sus interpelaciones, ¿no? La suya es la poesía del silencio, pero el silencio no es fácil, el silencio no es poca cosa, el silencio es profundo, el silencio está en los recovecos más remotos del ser humano. De aquí que probablemente también esté la palabra silencio uncida a la palabra muerte, y también a otras, por ejemplo, despedidas, ausencias, olvidos, que probablemente también son un poco sinónimos de muerte. Pero la escritura ante la muerte nunca sobreviene, acaece, nunca es meditada y muestra a la palabra como una impudicia. El poeta Guerrero Bando, creo que sin equivocarme, es quien más ha merodeado en su generación el tema de la muerte, desde la muerte en sí y desde los hospitales, desde los lechos de los agonizantes, desde las despedidas, desde las ausencias, desde los olvidos y desde los desolvidos. Él juega con los silencios, juega con los espacios en blanco, en gran medida, y juega con esas estaciones fundamentales de la existencia humana. Es un poeta fundamentalmente existencial para mí. Por ejemplo, el cuerpo, la descomposición del cuerpo y a través del cuerpo como una metáfora para explicarse cosas esenciales de la condición del ser humano, es muy característico de él. Quizá yo podría reconocer en él cierta raigambre en Pablo Palacio. Pablo Palacio, que no era un poeta versificador, pero era un poeta de la narrativa, en la que el cuerpo, las composiciones del cuerpo se vuelven metáfora de un devenir del ser humano en un determinado momento, ¿no? En otro momento, el actual Fabián Guerrero explora eso. Recuerdo su libro Las Partes, ¿no? Que yo incluso cuando leo Las Partes o lo releo, me remito a Francis Bacon, el gran pintor inglés, que explora también esas cosas del cuerpo humano, ¿no? Como metáfora de la existencia, que a Fabián Guerrero no solo centrado en esta cosa de abismo del ser humano, sino que también es un ser alerta hacia la posibilidad de un cambio en la existencia. De manera que es un poeta que juega con la palabra, tiene mucho respeto por la palabra, buscando en la palabra las posibilidades que tiene, las posibilidades semánticas de la palabra. Y junto con la palabra, repito, los espacios, ¿no? Un silencio
que te dice cosas, a pesar de que no está en grafías. Un espacio en blanco en la página que también te dice cosas. De manera, un poeta cuidadoso en la forma, que es parte de su visión, de su contenido, y que cuida mucho sus ediciones, cuidando, digamos, esforzándose porque la palabra y la imagen se involucren y el mensaje se enriquezca en su tránsito hacia el lector. Aparte de eso, disfrutar del fútbol es con él llenarse de vida. Puedo destacar de Fabián que es un buen amigo, muy solidario, una persona muy leal. Es una persona luchadora, inteligente, es nuestra guía, es todo para nosotros. Fue una experiencia extraordinaria descubrir de su mano y de su capacidad interpretativa las posibilidades que tiene la literatura. Y es verdad, yo a partir de las clases de Fabián empecé a escribir. Pasión por la escritura, pasión por la vida, pasión por tantas cosas. Hay algo más profundo. Yo en esa clase pude descubrir ese gran ser humano que es Fabián. Que yo creo que hoy en día, dentro de lo que es la poesía ecuatoriana, termina o se muestra como un referente importante a considerar dentro de lo que significa hoy en día la poesía nuestra, ¿no? Yo celebro la transparencialidad de Fabián Guerrero Bando. Su vida, su itinerario ha sido ejemplar. Más allá de esa serenidad, sorprende, digamos, de ese intenso mundo interior que él tiene y que lo expresa en su poesía. Es un poeta, sin duda, que trabaja permanentemente en sus visiones, en sus obsesiones, en sus preocupaciones.